98, voy a tratar de dar una explicación no muy larga, pero en el año 1998, el que por entonces era el primer ministro sueco, entendía que había un rebrote que hoy vemos de los nacionalismos que llevaba a un recrudecimiento del antisemitismo en Europa. Y junto con, por entonces, con Tony Blair y con Bill Clinton, habían pensado en generar algún tipo de reacción frente a este fenómeno. En el año 2000 se organizó una conferencia, en enero de 2000, una conferencia en Estocolmo, donde hubo alrededor de 700 personas, 700 delegados de 47 países diferentes. En este organismo, en esta institución, digamos, en esta conferencia, mejor dicho, se llegó a una declaración en la cual realmente se establecía un rechazo al antisemitismo y la necesidad de poder tener una verdadera acción contra esto. Y en esta situación entonces se llegó a lo que se llama la Declaración de Estocolmo, y a través de esta declaración se daba toda una serie digamos, de estipulaciones, entre las cuales la Shoah era un hecho particular, no era un genocidio como otros, sino que no era comparable con otras situaciones, que el antisemitismo generado por el nazismo había generado nuevas repercusiones y la posibilidad de negacionismo o distorsión de la Shoah generaba nuevas situaciones de antisemitismo que había que oponerse. Entonces, se crea a través de esto una institución que primero se llamó ITF, o International Task Force para el recuerdo de la Shoah y lucha contra el antisemitismo, nombre que no había cuajado demasiado, y después de un tiempo esta institución se renombra llamado IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, o Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Su trabajo específico, el de esta organización, es justamente hacer memoria, cuidar, poder discutir de cómo se debería trabajar sobre museos y sitios de memoria, de aquellos sitios que todavía existen que tienen que ver con la Shoah. Por el otro lado, grupos académicos que puedan elaborar documentación al respecto, y trabajos de campo sobre negacionismo y nuevas formas de antisemitismo, y al mismo tiempo el reconocimiento y lucha contra el genocidio de los Roma y Sinti, los conocidos como gitanos. Esta institución, lo interesante de esto es que está formada por estados. Y hoy, para que tengan una idea, hoy hay 35 estados del mundo que forman parte de esta organización, todas democracias, pero podemos resumir en que generalmente son todos los estados, casi todos los estados europeos, Estados Unidos, Canadá, Israel y Argentina. Y Australia, digamos. Argentina es el único país de América Latina que forma parte, si bien El Salvador y Uruguay son observadores, que es una categoría previa. En el año 2016, a raíz del trabajo que viene haciendo, elaboró una definición de antisemitismo. Una definición que, si uno la lee el enunciado, parece muy vago, pero después tiene una serie de ejemplos en los cuales se basa lo que se llama una definición práctica, y dice: los efectos de nuestro trabajo, entendemos que se configura antisemitismo en los siguientes casos. Y elabora una serie de casos entre los cuales, por ejemplo, queda claro que cualquiera puede discutir o puede criticar a Israel igual que como critica a cualquier otro Estado, pero exigirle un comportamiento diferente
al que se le pide a otros estados es un acto antisemita. Reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo judío, es decir, al sionismo, y que todas acciones contra estas tienen que ser consideradas antisemitas. Toda esta cantidad de cosas, jugando con distintas leyes que existen en distintos lugares, como por ejemplo en Argentina una ley antidiscriminatoria, genera que cuando uno traspasa estos actos indicados dentro de la definición, está cometiendo un delito y nos permite a nosotros defendernos, digamos, como ciudadanos, tener un elemento jurídico para el cual poder defendernos. Argentina adoptó esta definición a principios de este mes, pasado, digamos, a principios de junio. Todavía este tema de la pandemia me tiene que... Los días pasan y uno no se da cuenta. El día 4 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino la adoptó. Ahora, un Estado puede adoptar la definición sin ser parte de la IRA. De hecho, Uruguay es un Estado observador y el 27 de enero adoptó la definición. En un muy ¿Implicancias buen... legales eso? Es decir... Bueno, esto tiene implicancias legales. ¿Por qué? Porque cuando un Estado dice nosotros adoptamos esta definición, indica que aquel que hace un acto contrario a esta definición es un antisemita. Si un Estado tiene leyes que ayudan a uno a configurar cuándo hay un acto discriminatorio o cuándo hay un delito, que puede ser más grave por ser llevado adelante por gente cuyo fin tiene odio o discriminación, te está cerrando la categorización de un delito o de una acción que efectivamente va contra la ley. Esto permite, digamos, uno tener una defensa mucho mejor de la que tenía antes. Uno se encontraba, a ver, yo no quiero aburrirlos con cuestiones teóricas, pero digamos, uno trata de categorizar cuando alguien actúa como antisemitismo y por lo general, del otro lado, uno escucha comentarios diciendo, ustedes siempre dicen que todos los que lo critican son antisemitas. Entonces, esta definición te permite separar cuándo es una crítica de cuándo realmente hay un acto antisemita de verdad. Te permite, entre otras situaciones, poder hacer esa diferenciación. Aclara, por otro lado, el término de que cuando uno habla de un tema antisemita no es de cualquier semita, sino que se refiere a los judíos. Entonces permite, por otro lado, ese famoso tema de decir cómo yo voy a ser antisemita si soy semita, cuando aquí se para y dice que el término antisemitismo es específicamente relativo a los judíos. Lo Entonces, lógico sería, como consecuencia de eso, que haya una ley o que haya una especificación en el código de cada país, o eso es suficiente para, ahora como abogado, ¿no? Te pregunto, ¿eso sería suficiente para que alguien pueda hacer que un país adopte esa definición es suficiente para que alguien pueda hacer un reclamo ante la justicia? yo creo que ayuda, y te voy a explicar por qué. Digamos, era muy difícil por ahí a gente que no tiene muy en claro cuando hay un acto antisemita o no, supongamos en un caso en algún país que no lo haya, y uno dice, estoy sufriendo una discriminación. Entonces, con las leyes en la mano uno va y es muy difícil a una persona que lo mira de afuera, un juez, supongamos, decirle por qué en este tipo de acto hay una discriminación. El hecho de existir esta definición y ser adoptada por los distintos países permite invertir la carga de la prueba. Uno dice, mi país adoptó la definición. Señores, este otro señor está dentro de un acto de los cuales están previstos en esta definición y me está achacando eso que la definición prevé. Por lo tanto, me está discriminando. Ahora, será cuestión del otro poder defender y decir que no, porque es parte de la ley la definición. ¿Se entiende? Correcto. Nos da un elemento que hasta el día de hoy no existía. Entonces, dos preguntas relacionadas con esto. Una de la tarea de ustedes y otra más
amplia. La primera es, entiendo que parte, o sea, si bien el IHRA es una organización de estados, de alguna manera, ¿qué hay? Hay observadores, hay ONGs, hay alguien que mueve la agenda con algún horizonte de hacer que más estados avancen en adoptar esta definición. Y dos, supongo que si el Centro Bicentenal está involucrado de alguna manera y Argentina ya lo adoptó, eso implicará un esfuerzo para que en los próximos meses, años, el resto de las democracias de la región puedan avanzar en esa dirección. El tema pasa por lo siguiente. Nosotros, dentro de nuestra agenda, por lo pronto, y digamos esto sí te consta, cada vez que nosotros viajamos o tenemos la posibilidad de hacer algo en algún otro país de la región, tratamos de generar encuentros con gente de los gobiernos locales para ver de qué manera nosotros tratamos de poner esto en agenda. Es decir, por un lado, nosotros viajamos y le pedimos y sostenemos a los gobiernos de América Latina de decirles, mire, América Latina no solo tiene una importante comunidad judía, a la cual hay que defender, por lo tanto el tema antisemitismo es importante, sino que además la región recibió una determinada cantidad de nazis y le dio refugio a nazis y sus aliados a lo largo de la región en su momento y tiene que hacerse cargo de esta parte de la historia. Esa es nuestra hipótesis de máxima y decir, el organismo internacional que regula sobre este tipo de situaciones o que ayuda a trabajar la historia a cada uno de los países es la IRA. Nuestra hipótesis de máxima es, entendemos que ustedes deberían ser parte de este organismo. Ahora, como hipótesis de mínima, es, señores, esta definición la pueden tomar igual, aunque no sean parte de la IRA, es un organismo internacional especializado y a ustedes les puede ser útil tomar la definición. Por supuesto, dentro de nuestra agenda está insistir sobre esto. Yo desconozco, digamos, si los demás estados tratan de que otros estados se involucren o no en esta situación, pero creo que los primeros interesados en que esto suceda son las propias comunidades judías. De tratar de empujar para que los estados dentro de los cuales están, esto suceda. Yo sé de buena fuente de que la próxima vez que me toque viajar hay gente interesada en, por lo menos, en pedirme que los acompañe para poder establecer esto, por lo menos en el gobierno de Panamá y en los lugares donde nos toca. Es decir, cada vez que podemos ir. Así que sí, esto es parte de esto. Aquí Maya pregunta, ¿cómo detienes un comentario antisemita que puede ampararse bajo el derecho de libre expresión? Bueno, parte de la definición tiene que ver con esto. Es decir, si uno tiene un elemento jurídico en el cual uno puede separar dónde hay libre expresión y dónde no la hay, es decir, nosotros sabemos que vivimos en democracias. Las democracias vienen consigo con la libertad de expresión. Ahora, a lo largo de, digamos, de uno de los grandes discusiones que hay es, había un filósofo llamado Karl Popper que sostenía que hay una paradoja en la cual debemos tolerar a los intolerantes, es decir, dentro de una democracia, ¿toleramos a los intolerantes? Si yo doy una absoluta libertad de expresión, le doy la posibilidad a aquellos que son intolerantes a tener que tolerarlos, cualquiera sea su comentario. Pero si ellos tienen la oportunidad de tener el poder a través de los medios de comunicación y que poder hacer llegar sus ideas, cuando ellos tengan el poder, no nos van a permitir tener el mismo derecho de libertad de expresión que hoy en el cual se están amparando. Con lo cual, ¿tenemos que defenderlos o no tenemos que defenderlos? Bueno, esto es lo mismo que la historia de la humanidad que ha pasado de la discusión de las grandes libertades hasta dónde está el límite entre la libertad y el orden. Cada sociedad va a tratar de encontrar dónde está el eje de la balanza. Yo creo, por lo pronto desde un punto de vista personal, es que uno tiene que tratar de encontrar dónde está la diferencia. Decirlo en inglés es muy fácil. Por ejemplo, free speech is not hate speech. Es decir,
La libertad de expresión, para mí, se detiene donde empieza el discurso del odio. Hay sociedades que han regulado sobre esto y otras que no. Es decir, Estados Unidos no tiene una ley antidiscriminatoria y puede tener hasta un partido nacional socialista que lo tiene, porque confían en sí, en su propia posibilidad de autorregularse. Yo tengo dudas. Yo creo que tanto países como Estados Unidos o Inglaterra o el Reino Unido jamás han tenido que pasar por gobiernos dictatoriales. Y al no haber tenido nunca gobiernos dictatoriales, ellos viven en el paraíso de la libertad de expresión. Yo siempre les recuerdo que a Adán y Eva también los echaron del paraíso. Y que en algún momento tiene que existir, yo creo que existe un tanto de o ingenuidad o soberbia. La libertad absoluta de expresión lleva a matanzas como la de Pittsburgh, donde una persona decide salir y matar 11 personas un sábado a la mañana en un templo. O salir en grandes discusiones, digamos, de gente que se cansa del discurso y sale a la acción. Y ese momento es tarde. Yo creo que hay que aprender, una sociedad civilizada tiene que aprender, no me gusta la palabra tolerancia porque da la idea de que uno tiene que aguantar al que no le gusta. Yo creo que tenemos que aprender a convivir, que es diferente. Y para convivir uno tiene que tener reglas más claras. Estamos de acuerdo con el mal uso de la palabra tolerancia o la moda de la palabra tolerancia que no es apropiada. Eso nos lleva al otro tema, ¿no? De por qué para nosotros como minoría es importante luchar por las causas de discriminación en general, ¿no? A veces las propias comunidades son un poco ambiguas con esto, creen que nuestra única preocupación debe ser el antisemitismo y que los demás se arreglen. Y ahí es donde me parece que tenemos que, buscando este aprendizaje de la diversidad, del reconocimiento de la diversidad y el respeto, asociarnos o aliarnos con otras causas. Yo voy a citar ni más ni menos que al propio Wiesenthal. Es decir, Wiesenthal, aquellos que no lo saben, fue quien concurrió a las Naciones Unidas a denunciar el genocidio de Darfur, por ejemplo, en África. Es decir, él entendía que lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos, dando un ejemplo de que lo que empieza con una minoría nunca termina con esa minoría. Es el canario en la mina, digamos. Es el globo de ensayo para ver si con una minoría se puede, vamos a seguir con los demás. Por lo tanto, creo que la lucha contra los derechos de uno es la lucha nuestra en general. Cuanto mejor sea la calidad democrática, mejor hemos vivido los judíos en todos lados del mundo. Por lo tanto, ese tipo de lucha, la lucha por los derechos, es la misma que la nuestra. Para ir a uno de tus maestros, Abraham Yoshua Heschel lo sostenía al ir de la mano de Martin Luther King, por ejemplo. Y habría que, lo dejo para otro día, pero habría que pensar por qué nuestras comunidades hoy en día son más reacias a ese tipo de esfuerzos, ¿no? Pero voy a algunos... Es otra charla para otro día y con mucho gusto la podemos hacer. Voy a algunas preguntas relacionadas con esto, sobre el tema de Black Lives Matter. Primero preguntan, cuando fueron todos estos reclamos, atacaron sinagogas y empresas judías. ¿Qué opinas sobre esto? Y dos, preguntan qué está haciendo el Centro Wiesenthal para apoyar el movimiento de Black Lives Matter. Más que Black Lives Matter, la postura es hoy All Lives Matter. Es decir, volvemos a lo mismo. El Centro Wiesenthal, con su sede central en Los Ángeles, es muy activo en el hecho de que la brutalidad policial contra cualquier minoría
hay que denunciarla, pero esto no justifica la violencia. La protesta sí, la violencia no. Y esta situación del encierro y del COVID ha generado odios hacia distintos lugares. Es decir, nosotros por ahí no lo sabemos mucho, pero tanto en Australia como en la costa oeste de Estados Unidos, apenas empezó la pandemia, los principales atacados fueron los ciudadanos asiáticos, donde entendían que son los responsables de haber generado una pandemia y el odio era enseguida, y luego la necesidad fue salir a buscar un culpable y sostener una de dos, o por un lado que los judíos la habían generado, o aprovechar la pandemia y si uno está contagiado, ir a una sinagoga y contagiar a la mayor cantidad de judíos posible. Digamos, esto ha recrudecido el antisemitismo de una forma exponencial. Respecto de este movimiento, hay que separarlo. El propio hermano de Floyd fue quien lo sostuvo. Le dijo, protestemos, pero no a través de la violencia y no a través de otros que no tienen absolutamente nada que ver. Esta situación digamos, todos conocemos que la dialéctica, por ejemplo, de aquellos que están a favor de la causa palestina de una forma, yo diría, radical, enseguida salieron a buscar comparaciones. Bueno, a ustedes les hacen lo mismo que a nosotros, y buscar esta situación. Creo que volvemos a lo mismo, es decir, todas las minorías o todos aquellos que tienen sus derechos conculcados, la causa es la misma. Pero no hay que encontrar que otro es el que tiene la culpa, sino ver cómo resolvemos los problemas. Preguntan aquí, vuelvo para atrás una pregunta que no me la quiero dejar para olvidada. Nos salteamos del tema, pero dice, tenemos Yom HaShoah y tenemos el Día Internacional del Holocausto. Sí. ¿No debería haber uno solo? Aquí está el tema. Yom HaShoah es algo que la propia comunidad judía instauró a lo largo digamos, desde la existencia del Estado de Israel. En el tiempo se eligió el levantamiento del gueto de Varsovia como un hito que nosotros queríamos mostrar, y que es el día que elegimos para homenajear a nuestros muertos y a nuestra resistencia. De hecho, el nombre es Yom HaShoah ve'Hagvura, o sea, del holocausto y del heroísmo. Cuando la ira empieza a existir, la Declaración de Estocolmo, una de las cosas que establece es que cada uno de los estados tiene que elegir un día para poder conmemorar la Shoah y poder trabajar en las escuelas el tema y en todos los programas educativos. En el año 2005, las Naciones Unidas adopta el 27 de enero como la fecha del Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Holocausto. Muchos países eligen el mismo 27 de enero porque lo estableció las Naciones Unidas. A mí me parece muy bien que las Naciones Unidas haya elegido un día y que las comunidades internacionales, los estados, tomen el tema y puedan utilizar un día. En el hemisferio sur, generalmente, para el 27 de enero se hacen actos oficiales, pero las escuelas están cerradas en plenas vacaciones, entonces es un día que pasa desapercibido. Pero nosotros como comunidad judía, yo suelo hablar de que hay dos imágenes. El 27 de enero es la imagen que nos quieren contar de que es el día de la liberación de Auschwitz, y Auschwitz no lo liberaron, lo encontraron. Los rusos, el Ejército Rojo, lo encontró en su camino hacia Alemania. Y se encontró con que habían huido los nazis y dejaron las víctimas famélicas, sobrevivientes, no solo de los campos, sino de
de las caminatas, de las marchas de la muerte, y son los que quedaron vivos y los encontraron. Esa es la imagen que el mundo toma para el 27 de enero. Yo prefiero la imagen del levantamiento del gueto de Varsovia cuando dijimos nunca más, cuando dijimos no vamos a dejar que esto suceda y vamos a resistir. Para mí es mucho más significativa. Prefiero tener una fecha para poder llamar la atención al mundo, y si tengo dos, mejor. Pero entiendo que es más nuestra la segunda que la primera. Tengo algo escrito al respecto en alguno de los artículos, pero para decirlo burdamente, el mundo prefiere seguir teniendo la imagen de un judío indefenso casi muerto para poder homenajear a todos los que murieron, y no tendría ningún problema el día de mañana en elegir otra fecha para elegir otra masacre contra nosotros antes de que vernos con un arma en la mano defendiéndonos. Y yo siempre tuve la sensación de que Yom HaShoah es la conmemoración íntima, no es dentro de la comunidad. Y 27 de enero nos da esa proyección hacia afuera, que con todas las críticas y el cuestionamiento que tú haces, que es muy legítimo y muy apropiado, de alguna manera coloca arriba de la mesa el tema de la Shoah, que en otras circunstancias pasaría inadvertido o agachado, ¿no? Que aquí la Asamblea Nacional tenga una Sí, sesión sí. el 27 de enero o por ahí cerca, eh, tiene su valor agregado, ¿no? Interesantemente, y ese es otro tema, es quien coordina esa iniciativa es la Embajada de Israel en Panamá. Nunca entendí por qué, porque debería ser A ver, algo de la comunidad. porque Israel consiguió, junto con las Naciones Unidas, que le acepten el 27 de enero. No nos olvidemos que fue en 2005, y en 2005 se cumplían 60 años de la liberación de Auschwitz. Entonces, dentro de eso fue conseguida la votación. Pero independientemente, digamos, de esto, el caso Argentina adoptó, por ejemplo, cuando entró en la IRA, o después de la declaración de Estocolmo, en el propio año 2000, 2 años antes de haber pedido entrar a la IRA, el 19 de abril, que es el día que el calendario gregoriano empezó el levantamiento del gueto de Varsovia, fue elegido como el día de la defensa de la diversidad entre los pueblos. Y fue elegido justamente por el gueto de Varsovia. No es muy conocido, pero está establecido para que en el calendario escolar se pueda hablar del tema, por ejemplo, porque el 27 de enero las escuelas están cerradas. Pero, digamos, existiendo esto y las Naciones Unidas y que los estados lo asuman, yo prefiero que, por supuesto, que exista la fecha. Y aprovechemos que esta fecha existe y que haya un acto oficial. Me parece bárbaro. Pero, por supuesto, en las instituciones nos tenemos que turnar para ver quién está de vacaciones y quién está en el momento que puede ir al acto oficial. Pero yo entiendo que las dos fechas existen, y si la noche del 8 de noviembre vamos a poder hacer actos oficiales por otros aniversarios del pogrom de noviembre conocido como Kristallnacht, también. Y si podemos hacer más actos, hagamos todos los que tengamos que hacer. Salto a otros temas siguiendo un poco las preguntas, ¿ok? Claramente. Esta es una pregunta que creo que es interesante porque es básica, pero dice, ¿cuáles son los parámetros que utiliza la organización para saber si hay o no hay antisemitismo? Bueno, la definición es fantástica. Es decir, la definición hoy nos lo pone en blanco sobre negro. Es decir, digamos, no tengo ahora la posibilidad de compartirla con ustedes, pero por ahí podemos pensar en algún momento en alguna actividad sobre la definición en particular. Pero la definición te lo pone en blanco sobre negro, dónde sí, dónde no. O sea, hay que buscar el documento El documento es muy útil. Es muy útil y realmente
nos lo pone, a ver, no es taxativa, pero nos saca las dudas, digamos. Ok, es un buen dato para tomar en cuenta. Sí. Salto a otro tema. Pregunta Claudio, en algunos países los partidos de izquierda se empiezan a notar por los medios de prensa expresiones antisemitas. El odio es ambidextro, Claudio, querido. No es privativo de la derecha. Que el nazismo haya sido la máxima expresión no significa que es la única. La izquierda extrema desde antes sostenía determinadas acciones antisemitas. Stalin fue un antisemita absolutamente extremo y, y hoy los partidos de izquierda han perdido el rumbo. Yo en estas charlas me permito recomendarles un pequeño librito de 160 páginas, que es de muy fácil lectura, que se llama La traición progresista, de un joven que se llama Alejo Shapire. Es un argentino que vive en Francia hace muchos años, que fue criado dentro de un ambiente de izquierda, y él cuenta un divorcio. El divorcio en el cual él dice, yo no dejé de ser de izquierda, la izquierda me dejó a mí. Porque después de la caída del muro de Berlín perdió su rumbo y empezó a defender causas a veces erradas y equivocadas con su propia historia. Y este pequeño librito, en muy pocas páginas, da maravillosas explicaciones de por qué la izquierda se ha tornado antisemita, por qué es tan antisionista, la ridiculez del idioma inclusivo y de lo políticamente correcto que hoy nuevamente con el tirar estatuas y el Black Lives Matter vuelve a estar. Habla desde cuando fue escrito este libro, ya hablaba de esta situación que se iba a dar con películas clásicas de Hollywood como Lo que el viento se llevó, y querer sacarla de Netflix porque defiende la esclavitud. Bueno, cuenta una época, es decir, esta historia que lo políticamente correcto nos lleve a que las películas tengan una historia diferente, o cambiar el relato, es increíble. Uno no puede cambiar la historia existe y uno tiene que estudiarla con los criterios que existían en aquel momento y no criticarla por lo que fue. Es decir, afortunadamente la historia evolucionó y hoy no hay esclavitud, pero uno no puede juzgar a la esclavitud con los ojos de hoy. Sigo con otra pregunta aquí. Sí. Antes que sigas, estoy leyendo a lo que escribe Héctor de Lima. Con mucho gusto, la oficina latinoamericana lo va a aceptar. Ponte en contacto a través de nuestras redes, Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica en Facebook, mándanos un correo, un mensaje privado con tus datos y yo me voy a poner en contacto contigo para ver cómo lo podemos hacer. Sí. Gracias. Perdón que te interrumpí. No, justo te iba a comentar eso que puso Héctor ahí. En la ecuación del antisemitismo actual, ¿cuánto hay de antisionismo y cuánto hay de antisemitismo clásico? Yo no te lo podría hablar en términos de algoritmos, pero hay bastante, porque, a ver, la existencia de Israel permite disimular un antisemitismo que es políticamente incorrecto. Es decir, hay mucha gente que dentro de un régimen democrático no podría definirse como antisemita. Cuando alguien dice, yo no soy antisemita, pero, y vamos a hablar en puro español, o en castellano, mejor dicho. En el castellano el pero es una conjunción adversativa, por lo tanto todo lo que viene después del pero es adverso.
Es decir, es malo, es un disfraz. Vuelvo a lo mismo, la definición nos permite poner que todo ese pero que viene después es que la persona pueda salir del closet y definirse como antisemita. A pesar de que no lo diga, y al reconocer, por ejemplo, de que el pueblo judío tiene el derecho a su autodeterminación y de un hogar nacional en Tierra Santa, en Israel, aquel que esté en contra, por más que se diga que no es antisemita, que es antisionista, bueno, es una contradicción en sí misma. Pero tiene que ver con, bueno, nuevas formas de antisemitismo, que bueno, en una época el antisemitismo tenía que ver con, bueno, estamos en contra de aquellos que profesan una religión. Luego se habló de la raza y luego se habla de una nación, y va a seguir evolucionando. Gracias, Ariel. Me preguntan aquí, hay otras instituciones judías que combaten el antisemitismo. ¿Qué relación tienen? Yo voy a tratar de explicar, sí. El tema es así. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos una maravillosa, el viejo chiste de la persona que está solo y tenía dos templos, pero la realidad es la siguiente. Hay instituciones locales, es decir, cada uno de los países tiene sus propias instituciones o sus, sus responsables políticos. Instituciones como el Congreso Judío Mundial, por ejemplo, o el latinoamericano, lo que hacen es juntar las representaciones políticas de cada uno de los lugares y hacer una super representación, lo cual está muy bien. Nosotros nos diferenciamos en el sentido de que nosotros no nos arrogamos la representación de nadie. Somos una ONG, es decir, somos un organismo no gubernamental independiente judío de derechos humanos, en el cual tenemos una tarea y nosotros no tenemos los compromisos de ligazón para con cada uno de los, digamos, de los lugares. ADL, o digamos, la Liga Antidifamación, existe en Estados Unidos y tiene una tarea que está muy bien, según mi criterio, está muy enfocada en Estados Unidos y en el criterio americano. Por ejemplo, y Panamá lo entiende muy bien, hicieron ellos una vez una encuesta para ver el nivel de antisemitismo que podía haber en una determinada sociedad, pensando en una sociedad como la norteamericana. Y, digamos, de acuerdo a eso, saltaban, digamos, en números, Panamá parecía como uno de los países más antisemitas de América Latina, lo cual sabemos que no es así. 52% Pero porque se salieron. contestaban cuestiones, bueno, pero porque contestaban, digamos, cuestiones que vistas desde un punto de vista norteamericano, sí, pero no con el punto de vista latinoamericano. Ellos tienen muy enfocada su tarea en lo que es Estados Unidos. Es decir, y es un organismo, digamos, y hay distintos organismos. Nosotros con algunos tenemos más relación, con otros tenemos menos. En algunos compartimos el criterio, en otros no los compartimos. Pero nosotros tratamos de, digamos, nosotros tenemos representatividad dentro de los organismos internacionales. A ver, como organismo no gubernamental estamos reconocidos, Gustavo lo dijo bien, en el Parlatino, en la OEA, en nuestra región, en Naciones Unidas, en UNESCO, hasta en la FIFA. Digamos, algún día vamos a poder comentar del trabajo que hacemos con el deporte, por ejemplo. Pero bueno, a veces trabajamos en conjunto y a veces no estamos de acuerdo, pero bueno, tenemos una libertad que nos permite decir determinadas cosas que por ahí otros no. Y una independencia de que a algunos eso también les molesta. Y esa independencia viene también de financiarse por sus propios medios. Sí, y no arrogarnos la representación, digamos. Yo voy a darte un ejemplo claro que a veces
para que se entienda lo importante y bueno que a veces el hecho de trabajar en conjunto. Estando en una asamblea de la OEA en 2018 en Lima, alguien de Uruguay me hizo un comentario diciendo, mañana estamos en problemas. Mañana a la mañana llega el canciller de Irán de visita a Montevideo y lo va a recibir el presidente. La comunidad no puede protestar porque a la noche es el acto de Yom HaShoah y estamos esperando al presidente. La embajadora de Israel no puede protestar porque ya habló ya se expidió 2 o 3 veces contra la política exterior uruguaya y le sacaron tarjeta amarilla, para decirlo en términos futbolísticos. Necesitamos ayuda. Entonces lo que hicimos, nosotros no tenemos ningún tipo de ligazón política alguna, sacamos una carta abierta dirigida al gobierno uruguayo, sosteniendo de que entendíamos que su política exterior era contradictoria, porque no se podía, por un lado, ser socio de Argentina en el Mercosur y, y recibir a quien estaba dando refugio a 5 prófugos de la justicia argentina por el atentado a la AMIA. Y por el otro lado, no se podía a la mañana recibir a un negador del holocausto y a la noche ir a rendir homenaje a las víctimas. Por supuesto, esto caló muy hondo salió en todos los diarios que no pertenecían al partido de gobierno en aquel momento, y cuando, digamos, desde el gobierno le hablaban a la comunidad, le decían, miren, nosotros no fuimos, pero algo de razón tienen. A la embajadora dijo, yo no fui, pero algo de razón tienen. Y por supuesto, 2 días después, el presidente Tabaré Vázquez se encontró con nosotros en Lima, porque era la cumbre de presidentes, tratando de justificar la posición y nosotros no aceptándole las disculpas, digamos. Pero digamos, hemos podido dar una posición clara. Imagino que a veces te habrá pasado una situación inversa, es decir, donde ustedes toman una posición crítica sí, en contra de lo que la comunidad de pronto tenga como agenda, ¿no? Sí, para lo cual, bueno, ahí está el tema de, por lo general, yo trato de tener un muy buen diálogo con las comunidades y por lo general tratar de mínimamente o coordinar con qué voy a salir o por lo menos avisarles, es decir, de qué tipo va a ser para que ellos puedan decir, como me sucedió alguna vez, diciendo, esto es una gente que son francotiradores y con nosotros no tenemos nada que ver, aunque internamente sabían de qué se trata, o a veces por ahí encontrar una redacción que pueda servir, pero que nosotros callados no nos vamos a quedar porque, digamos, somos un organismo internacional y tenemos una visión por ahí más internacional de los hechos que pasan en cada lugar. Se nos va acabando el tiempo, pero quiero, Ariel, que me comentes un poquito. Vamos a charlar otro día. ¿Quiénes son los aliados naturales o cuáles son las causas no judías en donde encontramos aliados que el Centro Wiesenthal está involucrado en promover esas agendas antidiscriminación en general, en la agenda regional, por decirlo de alguna manera? Fácil. Todos los actos de racismo, discriminación y xenofobia en el deporte. Es decir, hay gente que no cree que somos, digamos, que no conoce mucho de la interna de la comunidad judía y cree que somos una organización que lucha contra la discriminación en el deporte. Sí, porque tenemos un plan para poder trabajar en esto. Yo te diría a aquellas organizaciones que luchan contra las organizaciones terroristas, es decir, el hecho de que nosotros denunciemos la presencia de Irán en América Latina hace que todos aquellos que estén en contra de Hezbollah o de Hamas sean aliados casi, te diría, es decir, todos aquellos que buscan declarar a estas organizaciones como organizaciones terroristas o luchar contra el lavado de dinero, son organizaciones que son aliados nuestros. Todos aquellos que están muy a favor de la libertad, todos
las situaciones, aquellos, y bueno, y buscar en cada uno de los lugares, hay veces que sí, hay veces que no, las organizaciones que buscan cuestiones de libertad de género, pero sabemos que esto que hablábamos antes, hay muchas veces que los movimientos LGTBI a veces están más a favor de la causa palestina y rechazan a los judíos, o sea, es todo un tema, pero por lo general todos aquellos donde haya una defensa de los derechos de una minoría, nosotros vamos a estar presentes. Y son aliados naturales que nosotros tenemos. En los movimientos evangélicos. Me sorprende eso. No están muy a favor de la libertad. ¿Por qué? Bueno, pero sí están a favor de la existencia de Israel. Entonces, hay luchas en las cuales uno lo que tiene que pensar es que las alianzas son para determinadas luchas, no son casamientos, son alianzas. Eso te lo dejo para debatir en otro espacio. Sí. Sí, claramente, claramente. Siempre estamos a favor de los diálogos y siempre tenemos que tratar de encontrar lugares donde nosotros podemos buscar encuentros. Pero es un tema, digamos, yo te diría que me alejo de los radicales y me junto con aquellos que tratan de buscar lugares de encuentro, lugares de diálogo. Uno de mis jefes, el rabino Abraham Cooper, desde Estados Unidos, sostiene, nosotros tenemos que hacer una alianza de gente buena, de gente que quiera dialogar, vengan de donde vengan. Cuando lo invité a Ariel, inmediatamente me respondió que con mucho gusto. Me dijo, pero, conjunción adversativa, tengo algo a las 7 de Argentina, o sea, a las 5 de Panamá, así que necesitamos terminar 3 minutos antes para prepararme para lo otro. Así que, Ariel, te queda 1 minuto y medio, me gustaría un mensaje de cierre y, por supuesto, agradecerte la disponibilidad, la franqueza, la conversación, fue muy enriquecedor, creo que para todos, y sin duda nos queda la pendiente para un nuevo encuentro más adelante. Nada, siempre es un gusto poder charlar contigo y que me reciban en una comunidad tan linda como la tuya. Ya volveré a visitarlos y nuevamente invitarlos a que estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Sobre todo, digamos, les dejo el Facebook del Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica, y con gusto vamos a estar en contacto. Muchas gracias, Ariel, por este café virtual, que pronto lo podamos tomar en persona, en Buenos Aires A o aquí. ustedes. Y a todos los que nos acompañaron, hemos grabado la yo tomé conversación. mate. Yo tomé mate. Vale, somos gente abierta. Hemos grabado la conversación con permiso de Ariel, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que podamos volver a verla, compartirla con los amigos. Gracias a todos por acompañarnos. Ariel, un beso, Los abrazo a la distancia. Un abrazo grande y estamos en contacto. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao. Bueno. Argentina pudo haber cambiado su horario, Rabino, pero bueno. Hasta luego. Nos vemos a las 7. Chao.